Vale. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Ojalá, si repetimos actos de este tipo, sean mejores circunstancias, ¿no? Que en peores es un poco complicado ya. Bueno, hoy tenemos la tercera charla del ciclo extraterrestres. Para los que no vinieron, en la primera, Itziar Gárate nos situó en las dimensiones del cosmos, en las dimensiones del universo, con lo que ya pillamos un importante mareo, por lo grande que es todo ahí fuera. Al día siguiente, la semana siguiente, Agustín Sánchez La Vega nos habló de los mundos que hay ahí fuera, en el sistema solar y fuera del sistema solar, con la pregunta de que sí, hay muchos planetas, pero habitados o habitables, ¿cuántos hay, no? Y hoy avanzamos un poco más. Tenía que haber sido la semana pasada, pero vivimos una epidemia, son cosas imprevisibles y tuvimos que retrasar el ciclo una semana. Hoy avanzamos un poco más con José Félix Rojas, que va a hablarnos de SETI y el silencio cósmico. ¿Por qué no nos hablan? O la pregunta vulgar es, si hay tanta gente ahí fuera, ¿por qué está toda tan callada, no? Algo así. Bueno, José Félix es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad del País Vasco y profesor titular de en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, donde imparte docencia de grado y docencia en el Máster de Ciencia y Tecnología Espacial. En concreto, él da la asignatura de detectores y sensores, es decir, los aparatos con los que se detecta o no se detecta, por ejemplo, pues si en Marte hay metano o no hay metano, sí. O la obsesión ahora de si Venus tiene o no tiene fosfano, ¿no? Que está ahora muy de moda, ¿no? Es miembro del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, como otros tres de los 5 ponentes, excepto la semana que viene, que Itziar Laca es lingüista y no miembro del Grupo de Ciencias Planetarias, aunque vete a saber, cualquiera puede acabar en el grupo, ¿no? Porque sí, en un futuro... Somos de mente abierta. Por eso. La investigación la tiene reconocida con 4 sexenios, José Félix, y se centra en la dinámica de las atmósferas de los planetas gigantes, que es uno de los campos especiales del grupo, si no me confundo, ¿verdad? En la fotometría, instrumentación óptica infrarroja, es decir, en ver, nosotros sabemos más o menos, sabemos, los científicos saben cómo es la atmósfera de la Tierra y cómo funciona. Y José Félix y sus compañeros lo que se dedican es a investigar cómo funcionan las atmósferas de otros mundos, algunos más parecidos al nuestro, como puede ser Venus o Marte, entre comillas, y otros más diferentes al nuestro, como Júpiter, Saturno y los demás gigantes. Para llevar a cabo todos estos trabajos, José Félix se basa tanto en información, en datos astronómicos obtenidos de telescopios terrestres como Calar Alto, Pic du Midi, tanto presencialmente como a distancia, como en información facilitada por los telescopios espaciales, sea el Hubble, en un futuro será el James Webb, que tiene que despegar cualquier día de estos, o las naves espaciales que se mandan a otros mundos. Ahora la Bepi Colombo acaba de sobrevolar Venus, la Voyager está ya muy lejos y todo eso. Bueno, pues hoy José Félix nos va a hablar de eso, de por qué no nos hablan, y yo me voy y ya le cedo la palabra y todo tuyo. Bueno, la mecánica es la siguiente, después habrá un coloquio en el que, por favor, ya les avisaré cómo tienen que tomar la palabra. Ahora, adelante. Con permiso de los asistentes, para poder impartir la charla bien, me voy a quitar la mascarilla, aprovechando que hay suficiente distancia. Si no tienen inconveniente, si alguien tiene inconveniente, lo conservo, pero se oye peor. Vamos a ver. Qué lío. Hasta en esto dan problemas, ¿eh? Bien, bueno, pues aquí estamos listos para empezar. Cualquiera de nosotros, una tarde para que llega el invierno y que anochece pronto, si estamos fuera de la ciudad, tenemos el cielo negro y el tiempo acompaña y no tenemos nubes, podemos elevar los ojos arriba y ver las estrellas del cielo, podemos ver los planetas. En estos momentos brilla majestuosamente Marte, más a la derecha podemos ver a Júpiter, a Saturno, vemos un montón de objetos en el cielo. Y los planetas se mueven, cambian según transcurra el tiempo, pero las estrellas siempre están ahí. Siempre hemos buscado además la forma de alguna manera de proyectar nuestras ilusiones, nuestros sueños sobre ellas, y grandes leyendas de la Tierra, sobre todo de la mitología más clásica, se han proyectado sobre el cielo, ¿no? Personajes de la mitología forman parte de las constelaciones que están en el cielo. Pero para un usuario, una persona más de hoy en día,
la cuestión no es tanto la mitología, sino la curiosidad. Y cuando miramos el cielo y vemos esas luces lejanas, siempre pensamos, con lo vasto que es el universo, con lo lejos que están, ¿no habrá algún sitio donde haya alguien que también está mirando al cielo como lo estoy mirando yo? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho y es una pregunta que merece la pena ser considerada, porque ciertamente, si echamos un vistazo a los datos que con conocimiento actual podemos evaluar, pues la verdad es que son números que son, la verdad, bastante esperanzadores. Veamos, nuestra galaxia, la Vía Láctea, estimaciones recientes dicen que tiene del orden de 250.000 millones de estrellas, millones de soles, unos más grandes que el nuestro, otros más pequeños, pero es un número inimaginable, es una estimación, tiene su rango de variación. Con lo que vamos viendo por ahí, con las observaciones que hacemos con nuestros instrumentos en el espacio y los telescopios más grandes de Tierra, hemos podido ver que aproximadamente el 5% de las estrellas que observamos son parecidas al Sol, son de tipo solar. Bueno, primos hermanos, de acuerdo. Y ahora que vamos descubriendo tantos planetas extrasolares, estamos viendo que aproximadamente un 20% de ellas tienen un planeta de estos que vemos en la prensa que aparecen rotulados como habitable. Es un concepto que ha ido cambiando con el tiempo. Lo que se llamaba habitable hace unos 20 años no es exactamente lo mismo que hoy en día llamamos habitable, pero no voy a entrar ahí, ya lo consideró Agustín en la charla anterior y creo que quedó relativamente claro. Para nosotros lo que importa es que en principio ahí puede haber vida. Ahora tenemos que dar un poquito de especulación. Hasta aquí teníamos datos más o menos conocidos. Ahora ya hay que imaginar. Supongamos que un 1% de esos planetas que vamos encontrando y que, por lo tanto, entendemos que se puede pensar que tiene la misma estadística la galaxia completa, supongamos que un 1% de ellos consiguen llegar a desarrollar vida. La vida es un fenómeno muy complejo, al menos en la Tierra, e incluye desde microorganismos hasta seres muy complicados. No voy a entrar a matizar de momento qué tipo de vida, sino simplemente decir que hay algún tipo de vida. ¿Vale? Y ahora supongamos que de ese pequeño grupo de planetas que han desarrollado vida, solo un 1% de ellos acabase desarrollando algún tipo de inteligencia. ¿Cuántos planetas entonces tendrían inteligencia en nuestra galaxia? Reuniendo todas estas cifras, nos encontramos con que en nuestra galaxia debería haber 250.000 planetas en donde la inteligencia hubiera hecho acto de presencia. Lo que pasa es que esta consideración tan general, teniendo en cuenta que la vida se rige por las leyes de la evolución y las leyes de la evolución no necesariamente funcionan con la misma rapidez en todos los cuerpos, en todos los planetas, que nuestro cálculo alcance 250.000 civilizaciones no quiere decir que simultáneamente existan. Es posible que en algunos planetas apareciese antes, es posible que en otros planetas aparezca más tarde. Pero es un número tremendo, tremendo. Ya, si encima miramos más lejos y pensamos que esto era un cálculo para nuestra galaxia, pero que realmente conocemos muchísimas galaxias. Las observaciones de cielo profundo con el telescopio espacial han sido en porciones muy pequeñas de cielo, donde se podía ver suficientemente lejos, pero podemos estimar que es representativo y estamos entonces pensando en que habría al alcance de nuestros instrumentos del orden de 400.000 millones de galaxias, algunas más grandes que la nuestra, algunas, la mayoría, más pequeñas que la nuestra. La nuestra es bastante hermosa, sin ser de las gigantes, es bastante hermosa. Claro, estos números abruman. Otra cosa es que ha sido un cálculo muy simplón. ¿Se podría hacer un poco mejor? Sí, sin duda. Ya en el año 61, un astrofísico, Drake, que estaba estudiando este problema desde sus inicios, yo tenía solo 4 años, planteó una ecuación que fue un gran avance, un avance sustancial de lo que había en ese momento, porque hasta lo que hemos visto hace un momento era un cálculo monolítico, todo un solo bloque. La inteligencia de este hombre fue el separar ese cálculo en diferentes porciones independientes que aparecen en su fórmula como factores multiplicativos. Debajo de cada uno de ellos aparece lo que es. R asterisco es el ritmo de formación de estrellas en la galaxia, de media cuántas estrellas por año se forman en la Vía Láctea.
FP es la fracción de estrellas que tienen planetas, NE es el número de planetas habitables en cada sistema planetario, FL es la fracción de ellos en que se desarrolla la vida, la L es por lo de life en inglés, la fracción de ellos en los que se desarrolla la vida inteligente es FI, y FC es la fracción que alcanza la fase de poder comunicarse. Y por último, el último factor, la L, es cuánto dura una civilización en ese planeta. Separado de esta manera, el producto da cuál es el número de civilizaciones avanzadas con las que en un cierto momento podríamos conectar, por ejemplo, por radio. Si aquí abajo he puesto valores actuales de cómo se estima actualmente cada uno de estos factores. Fijaros que algunos tienen variación, no está claro cuánto puede ser, y hay algunos que claramente son especulativos, como hemos hecho en la transparencia anterior cuando hemos hablado al final de un 1% y un 1%. Aquí hay factores de esos especulativos porque no sabemos en qué porcentaje de los planetas se desarrolla vida, a pesar de que tengan condiciones propicias, y tampoco sabemos de los planetas en que se desarrolla vida en cuántos, mejor dicho, en qué porcentaje va a surgir la inteligencia. Pero podemos coger los dos extremos, podemos coger las cifras más bajas de estas estimaciones y nos queda un número ridículamente bajo, del orden de una billonésima con B, un 0,11 ceros y un 1. Y eso quiere decir que no hay en nuestra galaxia más civilizaciones inteligentes que la nuestra. Por el contrario, si cogemos los valores más altos y hacemos la operación, lo que resultaría es del orden de 16.000. Podría haber en nuestra galaxia, en este momento, 16.000 civilizaciones inteligentes. Bueno. No es tan grande como el número que veíamos en la transparencia anterior, pero sin duda 16.000 es un número importante. Bien, vamos a dar un salto atrás. Vamos al año 50. Había terminado poco antes la Segunda Guerra Mundial, en el centro de Alamogordo había sido desarrollada el arma atómica y todavía había varios físicos famosos trabajando allí, en la posguerra, desarrollando más armas, me temo. Y en una comida de trabajo resulta que un gran físico, Enrico Fermi, estaban discutiendo, era la época en que se veían muchos ovnis, decía la gente que había platillos volantes por aquí y por allá, marcianitos y tal. Pues en un cierto momento la discusión en la comida derivó en esa dirección y empezaron a preguntarse, haciendo cálculos del estilo de los que os acabo de presentar, que ya se veía que podía haber un número importante de civilizaciones. Y fue entonces cuando Enrico Fermi soltó esta frase que realmente es certera, porque dice: "But where is everybody?". Pero ¿dónde están todos? Si realmente hay tantas civilizaciones inteligentes, ¿dónde están? No vemos a ninguno. Desde entonces, a esta paradoja, este hecho tan chocante, tan desconcertante, de que lo que nosotros podemos calcular y prever es tan distinto de lo que podemos observar, desde entonces a esto se le llama la paradoja de Fermi, una de las grandes paradojas de la ciencia. Y no tiene una explicación sencilla. Así que lo que vamos a hacer en esta charla es ver cada uno de los aspectos que pueden entrar en esta paradoja, desde los dos extremos, para intentar tener más claro por dónde está la raíz del problema. A ver si podemos aclararlo un poco. Así que vamos a intentar resolver esa paradoja, ¿correcto? Empecemos por la primera parte. Estábamos comparando lo que vemos con lo que calculamos. Bien, vamos primero con lo que vemos. Nunca hemos detectado nada raro, nada que realmente pudiera ser entendido como una presencia o una manifestación de una inteligencia extraterrestre. Eso va a ser lo que contemplemos en la primera parte de esta charla. Pero no vamos a quedarnos ahí, porque a la paradoja se la puede explicar también desde el otro lado, desde la parte de lo que nosotros somos capaces de calcular, de prever. Y en lo que estimamos hay tres aspectos que pueden ser importantes. Es posible que estemos delante de este problema porque las civilizaciones extraterrestres son muy poco abundantes, mucho menos de lo que estamos calculando. Y en ese caso habría que ver por qué es eso. Pero también sería posible que la duración de las civilizaciones sea tremendamente breve. No sabemos realmente cuánto dura una civilización, porque la única que conocemos es la nuestra. Y con un solo ejemplo no se puede hacer estadística, ¿verdad? Y el último aspecto es que también podría ocurrir que esas civilizaciones sí sean numerosas o más o menos abundantes, no sean breves, pero
que haya algún otro problema que haga que no las detectemos. Es decir, estarían, pero no estarían accesibles a nuestra forma de conocer el universo. No las detectaríamos. Eso va a ser la cuarta parte de la charla. Bueno, pues empecemos entonces. Contactos. A ver, ¿hemos tenido contactos con extraterrestres? Si aquí hay algún seguidor de Iker Jiménez y cosas por el estilo, pues me dirá que sí, que hay pruebas abundantes de ovnis y de platillos volantes, pero la ciencia no lo admite. Para la ciencia el fenómeno ovni consiste en una amalgama entre personas que creen que han visto, pero que no es muy creíble, no es muy fiable lo que dicen, y pruebas que luego la mayoría de las veces resultan ser falsas. Ese platillo volante que veis y tan bonito, recuerdo haber visto el artículo donde se presentaba años después cómo analizando la fotografía se había visto con detalle que colgaba de hilos. En fin, bien, pero también es cierto que hay personas que defienden la idea de que algunos de los grandes monumentos de la humanidad, como las pirámides de Giza, no son hechas por humanos de a pie, sino que tuvieron ayuda de seres extraterrestres o de civilizaciones avanzadas. Una vez más, hay que creérselo, porque no hay ninguna prueba al respecto. Nadie ha encontrado ahí un horno microondas de cuando hacían la merienda entre piedra y piedra. Eso no lo hemos visto. Entonces, en principio, el fenómeno ovni no es algo que sea aceptado por la ciencia. No tiene suficiente apoyo experimental para que podamos admitirlo. Así que nos quedaría quizás una presencia más sutil, como planteaba en su película 2001, Una odisea del espacio, que se basa en la novela de Arthur C. Clarke, donde había una presencia en esa película que es un monolito, luego os lo presentaré esta misma escena para que lo veáis, a los monitos dando vueltas alrededor, que de alguna manera conseguía enseñar a esos seres prehumanos a utilizar las formas más básicas de herramientas. Bien, no tenemos ninguna posibilidad de comprobar si una cosa de este estilo ha podido ocurrir o no. No hay ninguna prueba. Así que, como os decía, dado que la ciencia se apoya en la evidencia experimental, en las pruebas, no tenemos pruebas de ninguna de estas cosas. Así que, contacto con artefactos, al menos en la Tierra, la respuesta es no. ¿Y fuera de la Tierra? Bueno, pues la primera sorpresa apareció en 2017, no hace mucho, cuando se detectó un objeto muy débil en fotografías del cielo, solo aparece un puntito de luz que se mueve, que es el objeto que recibió el nombre de Oumuamua. No hemos podido verlo, esto es una imagen artística, pero los datos de cómo variaba la luz con el tiempo y eso implicaba un cambio de forma, muestran que el objeto tenía que ser extraordinariamente alargado. Esto es un objeto extraordinariamente alargado, forma más o menos como un cigarro puro, una cosa así. Pero hay otras formas de explicarlo. Lo que sí es cierto es que se descubrió cuando ya había pasado cerca del Sol, lo descubrimos más tarde, y lo que sí vimos en las mediciones que se hicieron con los telescopios es que se movía a una enorme velocidad, a una velocidad tan alta que nunca iba a volver al Sol. Es decir, como la energía se conserva, la energía con la que llega un objeto al sistema solar es la energía con la que se va. Si tiene mucha energía, la única forma de que la tenga es que viene de fuera del sistema solar. Eso conduce a una trayectoria de este estilo, una trayectoria hiperbólica, y es lo que se detectó con esas mediciones hechas desde Tierra. Pero además, hubo una cuestión que surgió después, y es que cuando ya se había detectado y ya se le había hecho seguimiento, se pudo ver que posteriormente, unas semanas más tarde, la posición que ocupaba el objeto no era la que tenía que haber ocupado debido a la presencia de la gravedad, que es lo que calculamos con nuestros ordenadores y las leyes de la física, sino que se encontraba claramente más desplazado. La única forma de explicar este comportamiento, que ya lo hemos visto en otros cometas, es utilizando el concepto de fuerzas no gravitacionales. ¿Qué son esas fuerzas? Si el objeto tiene naturaleza cometaria, si está formado por hielos y gas, cuando pasa cerca del Sol se calienta y ese gas escapa. Al escapar, no estéis pensando que escapa por todos los puntos por igual, lo hemos visto ya en otros cometas, escapa por fisuras que tiene el terreno y entonces el gas sale un poco a presión, casi como si fuera un bote de spray. Y eso hace de propulsor, como si fuera un motor a reacción de un avión. Si se produce ese fenómeno, se observa con frecuencia cómo el objeto se desplaza en exceso respecto de la trayectoria que debería llevar, porque ese empuje le ayuda y le empuja en la dirección apropiada.
Sin embargo, en cuanto aparece algo que no es estrictamente lo que esperan los libros, enseguida aparecen personas que intentan, digamos, llevar el agua en otra dirección. Fijaros que el 13 de diciembre de 2017, el observatorio de Green Bank, que tiene una antena de radio enorme de 70 metros orientable, había estado observando durante 6 horas este objeto. No detectó ninguna emisión de radio proveniente de él, ni natural ni no natural. Pero el hecho de que presentase esa diferencia hizo que un físico importante en Estados Unidos, Abraham Eliassavi Loeb, con un estudiante de él, Samuel Bayali, publicaron un artículo a principios de 2018 planteando que lo que estábamos viendo no era un objeto natural, sino que era el concepto que se llama una vela solar. Una vela solar es, para que nos entendamos, una cometa que se impulsa porque le golpea la luz del Sol, la luz de una estrella, en cuyo caso evidentemente sería artificial y como no lo hemos lanzado nosotros tendría que ser extraterrestre. Esto sirvió para salir mucho en la tele, para que se hable mucho de él y para pedir acto seguido algún proyecto de investigación que si la gente sabe quién eres es más fácil que te lo den. Pero no hay ninguna otra prueba. Lo que sí es cierto es que nos recordó a todos lo que se plantea en el libro Cita con Rama de Arthur C. Clarke, que es una situación prácticamente igual a esta, y el objeto alargado que se relata en la historia no era un cigarro, sino que era una nave espacial. Una historia buenísima, por cierto. Recomiendo a todos los que estéis aquí que si tenéis la oportunidad la leáis. No tiene desperdicio. Bien, pero eso es literatura. Ya estábamos hablando de ciencia. Es cierto que una civilización que tenga una tecnología un poco más avanzada que la nuestra, nosotros todavía no, pero es posible que en un tiempo no muy largo, estamos hablando de 100, 150 años, estemos ya en condiciones de hacerlo. Una civilización con tecnología suficiente se puede mover de un planeta en una estrella a otra estrella diferente, en principio con trayectos a estrellas cercanas. Serían viajes muy largos, evidentemente, no tenemos aún la tecnología, pero quizás en 100, 150 años ya consigamos métodos de impulsión eficaces y que permitan un viaje de estas características. Cuando con el tiempo se vayan generando nuevos lugares en donde asentarse, se puede ir extendiendo y se han hecho cálculos, y aunque el proceso en sí lleva mucho tiempo, a escala de lo que es la historia humana, recordad que las pinturas de las cuevas del Altamira tienen 12.000 años. 12.000 años es muchísimo tiempo. Bueno, para la vida humana sí, pero para lo que es la vida de un planeta o de una estrella eso no es nada, es un abrir y cerrar de ojos. Así que, alargando mucho en el tiempo este proceso, se ha podido calcular que en menos de 5 millones de años, para ser exactos del orden de 3,8 millones de años, toda la galaxia podría estar, digamos, explorada por misiones espaciales de una civilización, ya digo, no mucho más avanzada que la nuestra, sin necesidad de grandes prodigios tecnológicos, pero con mucha paciencia. 3,8 millones de años. Hace 3,8 millones de años todavía no había humanos en la Tierra. Bueno, vale. De acuerdo, no hemos detectado objetos, ni en la Tierra ni fuera de la Tierra. Pero, ¿y señales? ¿Señales de radio? ¿Señales de otro tipo? Bueno, veamos. En 1960, un año antes de la famosa ecuación que hemos mencionado antes de Francis Drake, este mismo científico se dedicó, en un proyecto que se llamó Proyecto Ozma, a hacer un primer intento de comunicación. Eligió 2 estrellas de un tipo más o menos similar al del Sol, las estrellas Tau de la constelación de la Ballena y la estrella Epsilon de la constelación de Eridano, y emitió con el radiotelescopio que veis a la derecha, el radiotelescopio de Green Bank, con la antena pequeña, estuvo emitiendo señales durante 6 horas al día durante 4 meses. Esperaba la respuesta, no recibió nada después. Claro, esas estrellas están a una distancia, no recordaré exactamente, pero es del orden de 10 años luz. Eso quiere decir que el mensaje tarda en ir. Esto es escuchar. Estaba simplemente escuchando, a ver si se recibían mensajes de allí. No detectó nada. Eso quiere decir que, como están cerca, incluso emisiones relativamente débiles, como pueden ser emisiones de comunicaciones de un planeta, hubieran sido detectables. Y al no encontrar ninguna emisión, entendió que allí no había ninguna civilización tecnológica. Bueno, la exploración del cielo con radiotelescopios continuó. Esto que tenéis aquí, que parece un campo de deportes, antiguamente lo fue, pero luego le montaron estas antenas en los extremos,
y en esta pequeña caseta está el detector. Cuando rendijas, es un radiotelescopio fijo, ese no se mueve, y entonces observa el cielo, porque está diseñado con una geometría que apunta al cielo, y observa el cielo porque como la Tierra gira, pues lo que vemos es que las estrellas se van moviendo. Así que el radiotelescopio apunta a una cierta altura y las estrellas van pasando por delante. Con esa técnica, ese radiotelescopio, de pronto, en 1977, detectó una señal absolutamente anómala. Fue tan anómala, lo que pasa es que no la registraba, estamos hablando del 77, todavía apenas había ordenadores, y eran de aquellos que tenían cintas ¿os acordáis? Cintas magnéticas así, grandes. Entonces no se registraba la señal en cinta magnética, sino que se imprimía directamente con una impresora, de tal manera que los valores los tenéis aquí en esta gráfica, empezaban por los números y luego seguía con las letras. De forma que el valor más alto que podía registrar el equipo era el valor 30 y se representaba por la letra U, mientras que el valor normal, el ruido, sería 0. Así que cuando vemos aquí un número, nos estamos haciendo idea de, en esta escala, dónde estaba el nivel de señal que estaba recibiendo. Si solo fuera ruido, debería estar entre 0 y 1. Y es así lo que vemos, 0, 1, 2. Y de pronto, en un cierto momento, 6, E, G, U, J, 5. Está aquí marcado en colores, ¿dónde están estos valores? Y aquí, en color azul, una señal enorme comparada con el nivel de ruido del fondo. Sorprendente. Fue tan sorprendente que el operador, que en aquel momento no se dio cuenta, estaba la impresora allí imprimiendo y no se enteró, cuando días más tarde revisó lo que había detectado, al ver este conjunto de números, lo marcó en rojo y escribió a su lado, ¡wow! Y desde entonces a esta señal se le ha llamado la señal wow. Aquí tenéis lo que es ruido. Todos sabéis cómo es el ruido y cómo suena el ruido, ¿verdad? Vamos a ver. Esto es ruido, está muy amplificado, pero esto es ruido. Bien, ¿qué era la señal wow? Esto es una reconstrucción. Recordad que hemos dicho que no se registró magnéticamente, solo están los números. Pero podemos reconstruir con ordenador, vista la frecuencia que tenía y tal, cómo sonaba. Esto no está amplificado, esto es como sonaba. Sube y luego termina. Bueno, pues evidentemente eso es otra cosa, eso no es ruido. Y no había forma de explicar de dónde venía. Automáticamente quedó sobre el papel la posibilidad de que eso efectivamente fuera una señal de una civilización extraterrestre. Bien, el tema es que había que buscar dónde estaba. A ver si me deja esta carpeta. Un momento. Aquí. Entonces había que buscar su origen, había que buscar de dónde podía provenir esa señal y qué era. Vale, revisando el momento exacto en que ocurrió, la parte del cielo que estaba delante era esta zona que vemos en verano, una zona muy bonita con la Vía Láctea por el medio, es la constelación de Sagitario y ahí se encuentra el centro de nuestra galaxia. Os lo he marcado con un punto de color rojo. Ahí está el centro de nuestra galaxia. Bien, la señal no se recibió de ahí, se recibió de donde están estos dos puntitos verdes. Y hay dos puntitos, porque esa caseta que recibía la señal tenía dos pequeñas aberturas de entrada. Entonces, primero, cualquier cosa que pasara por la antena pasaba por una de las aberturas y acto seguido por la otra, pocos segundos después. Y los 72 segundos que duró la señal recibida, realmente era el tiempo que pasaba a cualquier punto del cielo pasando por la abertura del detector. O sea, no es que la señal durase 72 segundos, sino que solo podías oírla durante 72 segundos, durase lo que durase. Bueno, interesante. Centro de la galaxia, muchas más estrellas que por la periferia, ya sabéis que el centro siempre está mucho más poblado. Y el tema es que cabía la posibilidad. Hay un problema. Hemos dicho que esto fue en 1977. En 1977 lo que no se sabía es que en esa región del cielo había dos cometas que aún no habían sido descubiertos. Se descubrieron mucho más tarde, se descubrieron en 2006. Y lo que se ha visto posteriormente es que al menos uno de ellos, el 266P, resulta que tiene una gran cabellera de hidrógeno y cuando está a la distancia a la que estaba en ese momento,
resulta que esa capa de hidrógeno que escapa del núcleo emite ondas de radio que son idénticas a las que se detectaron. Y como estaba en la misma zona de donde llegó la señal, en este momento lo que admitimos es que fue una emisión producida por esa nube de gas que rodea a ese cometa, o si no, al otro que se descubrió después, que también presenta ese fenómeno, aunque más atenuado. Así que me temo que volvemos a quedarnos sin la posibilidad de explicación de extraterrestres. Pero se ha seguido buscando, aquí con mucha paciencia, con mucho entusiasmo, y la cosa ha seguido. En el año 1980 se creó la Planetary Society y enseguida empezaron a desarrollarse una serie de proyectos. Uno de los más famosos comenzó en 1999, es posible que algunos de vosotros lo hayáis visto. Fue el proyecto SETI at Home. SETI at Home era un salvapantallas que se instalaba sobre Windows 95 y en ordenadores, en sistemas operativos posteriores también, pero el famoso fue entonces cuando apareció, que lo que hacía era, a los que voluntariamente se apuntaban, en los momentos en que tú no usabas el ordenador y entraba a funcionar el salvapantallas, en lugar de presentar cualquier foto, cualquier monigote, lo que hacía era el ordenador utilizar su potencia de cálculo para coger un paquete de datos que la Planetary Society, bueno, en concreto el Instituto SETI, te había mandado un paquete de datos que ellos habían detectado con esta antena, explorando el cielo en radio, y tu ordenador se encargaba de ese pequeño paquete de datos, analizarlo y analizarlo y analizarlo, todo esto se movía, todo cambiaba, a la búsqueda de cualquier patrón peculiar que pudiera ser la firma de presencia extraterrestre, de inteligencia. 5 millones de colaboraciones largas consiguió este proyecto. Mucha gente en el mundo ha colaborado a la búsqueda de señales. Pues bien, la única cosa que destaca durante los años, ahora ya se ha cerrado el proyecto, hace un año escasamente, la única cosa que ha destacado durante este tiempo fue esta señal que se detectó en 2015. ¿La veis? Esto es el ruido que es de fondo y de pronto aparece un pico, no tan potente como el de la señal WOW, pero aparece un pico. Hubo un momento en que se pensó que una vez más esto era de origen artificial, pero análisis posteriores han mostrado que no, que por las características que tiene y la forma en que aparece, su origen más probable es terrestre, o sea, producido por nosotros. Si queréis, un reflejo de una señal espúrea. Así que volvemos a quedarnos sin nada. Y la cosa continúa, no creéis que terminó entonces. Hace escasamente un mes, el 7 de septiembre, se ha publicado un resultado con el radiotelescopio Murchison, esta cosa tan rara que veis en esa fotografía, en Australia, en medio del desierto, que ha estado explorando una región del cielo extremadamente amplia, 20 grados por 20 grados, eso es enorme, una porción de cielo enorme, 400 grados cuadrados, y contiene esa región del cielo del orden de 10 millones de estrellas, según lo que hemos visto con la misión Gaia. O sea, son muchas estrellas. Pues no ha detectado nada en la banda de frecuencia de 98 a 128 MHz, que es más o menos nuestra frecuencia modulada y un poquito más, entrando un poquito en señal de televisión. En esa banda que una civilización tecnológica que usase radio y televisión usaría, no ha detectado nada de ninguno de esos 10 millones de estrellas. Y que sepáis que en esa zona hay al menos 6 exoplanetas que conozcamos, de esos que hemos ido detectando en el espacio. Pues nada. Pero sigue habiendo gente entusiasta que colabora en esto. Allá abajo tenéis una fotografía del Allen Telescope Array en Estados Unidos con un montón de participantes en el proyecto SETI que siguen buscando señales de radio de origen extraterrestre. Lo que pasa es que las tecnologías cambian. Todos sabéis que antes usábamos disquetes y ahora usamos memorias de estas USB en los ordenadores, ¿no? Así que la tecnología cambia y de pronto lo que antes era puntero de pronto deja de tener utilidad. Y eso también podría ocurrir con las comunicaciones. ¿Por qué los extraterrestres, si existen, van a tener que comunicarse por radio? ¿Y si utilizan otra técnica? Por ejemplo, no hace muchos años la señal llegaba a casa, la señal de comunicaciones, por un cable normal, de cobre. Ahora la mayoría de las casas llega por una fibra óptica, porque un láser modulado, variado, moviéndose por esa fibra óptica, tiene una capacidad de transmisión muy superior. ¿No podría ocurrir que los extraterrestres también hayan hecho un cambio en sus comunicaciones en esa dirección? Podría ocurrir que utilicen rayos láser modulados para mandar información. Bueno, pues ya hay proyectos para empezar a buscar en el cielo fuentes de luz que cambien con rapidez, como si estuvieran moduladas mandando información. Y se va a empezar ya a buscar, esto todavía no se ha empezado, están empezando ahora, utilizando
los telescopios Veritas, que están en Estados Unidos, y un proyecto nuevo que está en este momento poniéndose en marcha, que es el proyecto PANOSETI, que tiene 2 estaciones en Estados Unidos, 2 estaciones en Chile, separadas la una de la otra más de 600 kilómetros, cada una de las 2, para observar el cielo y trabajar por coincidencia. Por coincidencia quiere decir que si tienes al instrumento a los 2, que están separados 600 kilómetros, mirando al mismo punto del cielo, si uno ve un parpadeo, pero el otro no lo ve, ya sabe que no puede ser algo que venga de lejos, tiene que ser algo local, que estaba ocurriendo encima del primer telescopio, pero no encima del segundo. Así nos aseguramos de estar seguros, cuando veamos parpadeo en los 2, de que eso realmente viene de lejos. Bueno, pero todavía esto, como digo, es terreno por explorar. Así que vayamos entonces un poco más adelante. Habíamos dicho que no solamente era cuestión de lo que encontramos, sino también de lo que calculamos. Y habíamos dicho que podía ocurrir que los aliens, en caso de existir, sean escasos. ¿Seguro? Bueno, pues vamos a ver. Repito lo que he dicho antes. El problema es que la única forma de vida que nosotros conocemos es lo que hay en este planeta. No conocemos ninguna otra forma de vida, las que viven aquí. Así que tenemos que hacer extrapolaciones a lo que es general conociendo un solo caso. Eso es muy peligroso. Si solo conoces a una persona y es un enano, vas a pensar que todos los humanos son enanos. Y no es así. Necesitaríamos tener más casos conocidos. Hoy por hoy no los tenemos. Bien, si vemos, por ejemplo, que en lugares recónditos del cosmos aparecen moléculas que son bastante complejas y que consideramos ladrillos con los que luego es capaz de formarse la vida. Encontramos ya incluso aminoácidos. Vale, entonces es posible, podría ocurrir, que a pesar de que los ladrillos, las piezas con las que se pueden formar las moléculas necesarias para la vida, las encontremos con facilidad, cabría la posibilidad de que no sea tan fácil que juntando las piezas se forme solo el puzzle y aparezca la vida. A lo mejor eso es más difícil de lo que pensamos. De hecho, en la Tierra sabemos que apareció la última vez. No sabemos si antes hubo otras apariciones de vida o no. Sabemos que una vez hubo porque estamos aquí. ¿Podría haber habido otras? Quizás. Quizás apareció la vida, cayó un asteroide, se extinguió y unos millones de años más tarde volvió a surgir la vida. No lo sabemos. Solo sabemos que la última vez funcionó. Entonces no somos capaces de saber si es fácil o difícil que surja la vida teniendo las piezas. Por otra parte, los seres vivos se rigen por las leyes de la evolución, adaptación al medio. Claro, podemos ver en la Tierra más o menos las diferentes especies cómo evolucionan, pero no somos capaces de generalizarlo hasta el punto de saber si en otros entornos, en otras situaciones, el proceso va a ser más rápido o más lento, o va a ser diferente. Una vez más, porque solo conocemos un caso. Sí sabemos que la Tierra ha pasado por algunos momentos donde de pronto la evolución ha dado un salto portentoso. El momento, por ejemplo, de la Tierra bola de nieve hace casi 800 millones de años fue uno de ellos. Brutal. Pero es posible que hagan falta ese tipo de situaciones críticas para que de pronto la vida diga, me remango y salgo adelante porque si no me extingo. Si fuera necesario ese tipo de eventos, a lo mejor un planeta donde no ocurran no es capaz de avanzar, se queda la vida estancada y no evoluciona. Con lo cual habría vida, bacterias, pero no promocionaría a seres más complejos. Bueno, también puede ser que la vida aparezca, pero que luego por algún fenómeno cósmico la vida sea aniquilada. Podría ocurrir, por ejemplo, si ese cuerpo celeste colisiona con otro. Ya sabéis que la Tierra, en sus primeros orígenes, cuando tenía pocos millones de años, colisionó con un objeto prácticamente del tamaño de Marte, quedaron los dos aniquilados, pero de los restos se formó, quedó la Tierra muy estropeada, pero quedó, y se formó la Luna. Bueno, de hecho hay una teoría más reciente que dice que desaparecieron los dos cuerpos y luego se condensaron de nuevo. Pero no voy a entrar en ese debate. Pero ese evento tan catastrófico pasó aquí y puede pasar en otros lugares. Si en vez de pasar al principio de los tiempos pasa mucho más adelante, cualquier vida que hubiese en ese planeta quedaría totalmente extinguida. También podría ocurrir que un planeta pase cerca de otro y desvíe la órbita, la altere. Si cambia sustancialmente la órbita, las circunstancias cambian drásticamente en el planeta y la vida puede volverse francamente difícil, por no decir imposible.
También puede ocurrir que el planeta sufra una especie de vulcanismo intenso. En la Tierra ha ocurrido más de una vez y más de dos. Los traps del Deccan y los traps que están en Siberia muestran que el del Deccan fue hace unos 66 millones de años y el de Siberia fue hace unos 250 millones de años. Hubo unos episodios de vulcanismo absolutamente brutales. El vulcanismo, como sabéis, desprende enormes cantidades de gas a la atmósfera. Eso puede cambiar enormemente las condiciones ambientales, puede provocar una acidificación de los océanos, y si el agua de los océanos deja de ser neutra, mata la vida. Si mueren todos los seres del océano, o casi todos, habría un serio ataque, un serio, no sé cómo decirlo, toda la vida en la Tierra se vería desbaratada, sufriría un percance importante y ocurriría lo que se llama una extinción masiva. Si sufriéramos la explosión de una estrella de tipo supernova, las más grandes, cuando explotan, generan una gran explosión en la que llamamos supernova. Si una supernova tuviese lugar a una distancia no excesivamente grande del planeta, el límite de seguridad se considera que son unos 25 años luz. Si ocurre más cerca de 25 años luz, la supervivencia en el planeta se ve extremadamente comprometida. También puede ocurrir una catástrofe global si sufrimos un efecto invernadero desbocado, como le ha pasado al planeta Venus, donde la temperatura en superficie en este momento supera los 400 grados, no porque esté más cerca del Sol, sino por el efecto invernadero. Aquí, con el cambio climático, estamos jugando con fuego. Espero que no nos quememos. Los GRBs son una variante de fenómenos de supernova que tienen la peculiaridad de que lanza dos chorros energéticos en direcciones diametralmente opuestas, y la energía va tan colimada que parece casi una perdigonada de escopeta. La explosión es de supernova, pero el problema son los chorros, porque esos chorros, como van tan colimados, van tan orientados, avanzan enormes distancias sin perder mucha energía. Así que si un chorro de GRB acabara enfocando a la Tierra y no estuviera excesivamente lejos, estoy hablando de nuestra propia galaxia, podría ser terrible. Ya no estamos hablando de 25 años luz, estamos hablando de nuestra propia galaxia, por ejemplo, del núcleo de la galaxia, a 27.000 años luz. Y eso es mucha más distancia. Es difícil que una cosa tan enfocada vaya justo, es como un puntero láser, ¿no? Es difícil que una cosa tan pequeña, tan puntual, como el puntito del puntero láser, vaya a dar en un planeta que está lejísimos. Pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Así que eso es un riesgo a tener en cuenta. Y muchas más cosas. Así que catástrofes globales puede haber y pueden acabar con una civilización, con la vida de un planeta. Bueno, de hecho, quienes estudian este problema a fondo piensan que hay, como veis, hay muchas posibles causas. Si la probabilidad de que alguna de ellas, que ya veis que acaban con la vida, se produzca, si esa probabilidad no es baja, esto podría constituir un problema, un hándicap muy serio para cualquier aparición de inteligencia. A ese concepto se le llama el gran filtro. Es un concepto que recibe ese nombre y está presente siempre que se analiza esta situación. Fijaros que de ocurrir cualquiera de estos eventos, no habría más remedio, si quieres tener vida en un planeta, que volver a empezar otra vez desde el principio. Tremendo, porque lleva muchísimo tiempo. Bueno, por otra parte, incluso en el caso de que no ocurran catástrofes de este estilo, la vida seguiría avanzando en el planeta, pero la vida que en principio aparece, al menos en la Tierra, fueron bacterias. Y además bacterias de un tipo muy primitivo llamados tipo Archaea. Bueno, hoy en día tenemos el tipo Archaea, que se supone que son los descendientes más cercanos de las bacterias que aparecieron al principio. Pero básicamente son bacterias. Y la mayor parte del tiempo en la Tierra solo ha habido bacterias, como veréis después. ¿Podríamos pensar que la evolución de manera natural va a llevar de las bacterias a los seres inteligentes? Estaríamos cometiendo un error, porque la ley de la evolución lo único que hace es promover aquellos elementos, aquellas especies que están más adaptadas a las circunstancias ambientales en que viven, a su entorno. ¿En qué sentido? En el sentido de que tengan más posibilidades de reproducirse. Eso suele ir aparejado a la posibilidad de sobrevivir, pero no es imprescindible. Lo que importa es propagar los genes a la siguiente generación. Pero solo eso.
En principio, si la situación no cambiase, los genes no tendrían por qué cambiar, si ya estás adaptado a las circunstancias y tus genes sobreviven. Claro que, fijaros que con este funcionamiento, esto no necesariamente conduce a una inteligencia superior. Se podría quedar el mundo viviendo con bacterias si están adaptadas a su ambiente y no evoluciona, no cambian las circunstancias. Incluso en el caso de que apareciese una inteligencia, sería necesario que no solamente sea inteligente, sino que desarrolle una tecnología. Me explico. Me imagino que habréis visto alguna vez un documental en televisión, o si no podéis verlo por YouTube, donde veis cómo un pulpo es capaz con sus tentáculos de desenroscar la tapa de rosca de un bote dentro del cual hay un cangrejo para luego meterse en el bote y comerse el cangrejo. Saben desenroscar la tapa. Eso quiere decir que son inteligentes. Pero no tienen una cultura, no son capaces de propagar su conocimiento a otros seres de su especie, ni de propagarlo de una generación a la siguiente. Así que no tienen la posibilidad de desarrollar tecnología. Sí hemos visto animales que tienen un cierto manejo rudimentario de herramientas, coger piedras para romper huevos y cosas de ese estilo, o palitos para hurgar y sacar insectos, pero no son capaces de un desarrollo posterior. Claro, si no son capaces de avanzar en ese sentido, mucho menos van a desarrollar una tecnología de comunicaciones que nos permita detectarles. Así que la cosa necesita de más. Cuando se estudia el problema a fondo, hay dos planteamientos de partida que son bastante radicales en sus planteamientos, porque son casi contrarios. Hay muchos científicos que parten de lo que se llama el principio de mediocridad, que dice que tanto la Tierra como la estrella en torno a la cual orbita, el Sol, son cada uno en su clase muy mediocres, muy del montón, que no tienen nada especial. Automáticamente eso permite, digamos, hacer una extrapolación de cómo podría ser para el resto de las estrellas de la galaxia que sean parecidas al Sol. Pero hay quien dice que eso es muy optimista, que son precisamente los que defienden la hipótesis de la Tierra rara. Porque lo que dicen estos es que la Tierra, en su historia y a lo largo de su evolución, ha atravesado una serie de circunstancias y una serie de eventos extremadamente peculiares que han hecho que, al haber aparecido vida en ella, si ha necesitado realmente de esos eventos, de esas cosas especiales, eso reduce mucho la posibilidad de que vuelva a ocurrir exactamente lo mismo en otros lugares de la galaxia, con lo cual la posibilidad de encontrar vida baja un montón. ¿Qué cosas de ese tipo plantean como realmente necesarias? Pues, por ejemplo, tener un planeta gigante relativamente cerca, como es Júpiter, que nos barra de basura todo el sistema solar para que no nos caigan encima demasiados asteroides. Siguen cayendo, pero muchos menos de los que caerían si no estuviera Júpiter. Tener un gran satélite, nuestra Luna. Nuestra Luna, comparado con nuestro planeta, es un satélite desmesuradamente grande. Y eso tiene la ventaja de que estabiliza mucho los movimientos de la Tierra. El eje de la Tierra cambia de inclinación, pero no mucho. Marte, que no tiene un gran satélite cerca, cambia mucho más la inclinación de su eje a lo largo del tiempo. Y eso hace que las estaciones en Marte sean, a lo largo de la historia, más variables que en la Tierra, mucho más variables. Tener un campo magnético potente, relativamente potente, que nos protege de las partículas del viento solar y de las partículas de rayos cósmicos. Planetas que no tienen un campo magnético fuerte, como puede ser la Luna o Marte, se ven bañadas por radiación. Vivir en Marte, un astronauta no lo tiene nada fácil, como no esté bajo tierra. Estaría todo el día metido en radiación. Malo. Acabas con un cáncer muy bonito. La tectónica de placas. Que sepamos, en el sistema solar, el único planeta que tiene tectónica de placas, esto de que las placas se van separando y en otros sitios se juntan y surgen volcanes, el único planeta que tiene tectónica de placas en el sistema solar es la Tierra. ¡Qué casualidad! A ver si va a resultar que es imprescindible tener tectónica de placas para que haya vida. Bien. Bueno, sigamos. Otro aspecto que teníamos en cuenta era la duración de una civilización. Bueno, ¿cuánto puede durar una civilización? A ver, estábamos diciendo que necesitábamos que tuvieran tecnología y que pudieran comunicarse, ¿no? Eso ya implica un cierto grado de desarrollo. ¿Y durante cuánto tiempo lo va a mantener, ese grado de desarrollo? Fijaros que en principio, a nosotros lo que nos importa desde el punto de vista de lo que estamos planteando en esta charla es desde el punto de vista de poder detectarles. ¿Cuáles son los condicionantes? Pues que si resulta que, como decíamos antes, con el ejemplo de Internet en casa, esos extraterrestres cambian a una tecnología mucho más avanzada, mucho mejor
que la que nosotros controlamos, que para ellos es mejor, pero nosotros no la conocemos, como no la conocemos no podríamos detectarles. Y también es cierto que si por algún motivo esa civilización desaparece o decae o se colapsa, como queráis decirlo, pues entonces esa civilización ya dejaría de ser técnicamente operativa, dejarían de emitir señales al cielo y dejaríamos de recibirles, aunque sigan viviendo allí, cazando conejos. Bueno, ¿qué motivos podría tener una civilización para tener un colapso de ese tipo, para decaer? Pues algunas son muy evidentes, ¿no? Si tienes un cierto grado de desarrollo, los humanos ya sabéis que tenemos una enorme tendencia a todo lo que se nos ocurre empezar como primera utilización a utilizarlo como arma. Y eso nos lleva a las armas de destrucción masiva, a las armas nucleares, por ejemplo. Una civilización que ha desarrollado esa tecnología, si realmente experimenta una guerra nuclear, pues sería el ocaso de la civilización. Pero no seamos tan catastrofistas de modo propio, no hace falta ni que lo hagamos tan mal, porque si lo hacemos suficientemente mal en el día a día, podemos provocar una catástrofe medioambiental, como estamos haciendo ahora, con la liberación de dióxido de carbono en la atmósfera, y vamos a tener un problema muy bonito en poco tiempo. Puede ocurrir una cosa que no tengas prevista, como la que estamos viviendo estos días, que aparezca una pandemia global, un virus que hasta ese momento no se conocía, no tengas defensas, y fijaros, un virus no demasiado, digamos, peligroso, ¿cómo nos lo está haciendo pasar? Si fuera un virus mucho más contundente en cuanto a mortalidad, esto podría causar el fin de la civilización. Cae la estructura productiva, cae la economía, si no hay economía no hay dinero, si no hay dinero no se hacen cosas, sería el fin de la economía, sería un parón durante mucho tiempo, para que continúen los supervivientes, claro. Y también es cierto que las estrellas atraviesan fases más activas y fases menos activas. Cuando una civilización está muy desarrollada, depende mucho de tecnología, y la tecnología es mucho más vulnerable a las perturbaciones. Imaginad una película del oeste. ¿Veis al típico trampero que está por las montañas rocosas cazando, pues no sé, ardillas o hurones, lo que queráis? Tiene una sartén, enciende fuego con una caja de cerillas que la envuelve por ahí para que no se le mojen y punto. No usa más tecnología, no tiene móvil, no tiene radio, no tiene cámara de fotos, no tiene nada. ¿Le afectaría mucho que la civilización se hunda? Él seguiría haciendo el bacon en la sartén igual que el día anterior. Pero si dependes de GPS, dependes de teléfono móvil, dependes de ordenadores, dependes de la electricidad en tu casa, un fenómeno electromagnético que afecta a toda la Tierra, como puede ser un incremento notable de la actividad solar, lo que se llama una tormenta geomagnética potente, puede dar al traste con toda esa tecnología y ocasionar, una vez más, si es suficientemente fuerte, un parón en el avance tecnológico. Así que, como veis, tenemos grandes disparidades, muchas ideas que pueden contribuir a explicar el por qué una civilización puede llegar a no, digamos, durar. Además, fijaros que hay otra consecuencia, y es que no hace falta solamente considerar lo que hacen ellos, sino que también tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que recibir esa señal. Lo digo porque supongamos que en una estrella no muy lejos hubiera habido una civilización que hubiera mandado señales de radio, pero que 100 años más tarde, por el motivo que sea, decae y ya no manda señales de radio. Según cuando lleguen esas señales de radio a la Tierra, las vamos a poder detectar o no. Porque si hubieran llegado a la Tierra, por ejemplo, como os pongo aquí, entre 1700 y 1800, no hubiéramos podido detectarlas, porque en esa época no teníamos tecnología de radio. Nos iluminábamos con un candil o con una vela, pero no teníamos radio ni electricidad. Así que hace falta los dos extremos, ¿de acuerdo? Evidentemente se puede extrapolar a más situaciones y más lejos, pero no voy a entrar ahí ahora. Bueno, lo que sí es importante, como os decía hace un rato en la presentación, es que tengamos muy presente el tiempo, la escala del tiempo. El tiempo es la gran obsesión de la humanidad y es lo que peor controlamos con diferencia. No sé si este gráfico es suficientemente claro para ilustrar lo que quiero plantear. Aquí arriba he puesto el origen del universo, el Big Bang. Hoy en día sabemos que ocurrió hace aproximadamente 13.800 millones de años. Cada una de estas marcas rectangulares que aparecen a la derecha corresponde a un periodo de 500 millones de años.
ha habido muchos periodos de 500 millones de años que han transcurrido sin que nosotros existiéramos. Y el origen de la Tierra, el origen del sistema solar y en particular de la Tierra, se estima, con lo que sabemos hoy en día, que ocurrió aquí, hace 4.600 millones de años. Ese impacto de la Tierra con lo que se llama Theia, con ese planeta del cual surgió posteriormente la Luna, como restos del impacto, ocurrió en hace 4.530 millones de años. Como veis, unos 70 millones de años más tarde. 70 millones de años, hablando de miles de millones de años, no será mucho, pero recuerdo que en la Tierra hace 70 millones de años todavía había dinosaurios. O sea que es bastante tiempo. A partir de aquí, en algún momento surgió la vida. Pensamos, con los fósiles más antiguos que hemos encontrado, que eso fue hace unos 4.100 millones de años. Fijaros que transcurrieron aproximadamente 400 millones de años desde que la Tierra estuvo incandescente, totalmente fundida por ese impacto con la Luna, hasta que apareció la vida. 400 millones de años. Y a partir de ahí, lo que veis por aquí, es vida, pero vida la más simple, bacteriana, bacterias. No empiezan a aparecer organismos que empiecen a generar oxígeno, lo cual fue una total revolución a nivel biológico, hasta aproximadamente aquí. Es decir, 500 millones de años, 1.500 millones de años después. Durante todo este tiempo, estos seres microscópicos prácticamente no habían evolucionado. Seguían siendo básicamente las mismas bacterias. Empiezan a aparecer el oxígeno en la atmósfera, va subiendo el oxígeno en la atmósfera, siguen pasando 500, 1.000, 1.500 millones de años, siguen siendo bacterias primitivas, no ya las del principio de todo. Las del principio de todo, cuando apareció el oxígeno, murieron porque estaban adaptadas a la atmósfera que había en la Tierra en los tiempos primigenios, una atmósfera que no tenía oxígeno. Cuando empezaron a aparecer el oxígeno como subproducto del metabolismo de ciertas bacterias, ese mismo oxígeno mataba a las bacterias, digamos, del diseño anterior, lo cual les venía de perlas a las nuevas bacterias, a los nuevos microorganismos, porque eliminaba competencia, con lo cual prosperaron. Bien, aquí empieza a haber cambios. Esto que está rayado es porque empiezan a verse cambios biológicos y no está claro exactamente el orden. Pero hace 780 millones de años, durante casi 100 millones de años, la Tierra estuvo completamente cubierta de hielo, excepto una pequeña franja en el Ecuador. La vida estuvo en un tris de desaparecer, pero en lugar de desaparecer esa vida bacteriana, de pronto, tras ese episodio de bola de nieve, se produjo lo que se llama la explosión del Cámbrico, y de pronto aparecieron un montón de especies diferentes, con una gran riqueza, seres pluricelulares. De pronto la vida había encontrado una salida muy creativa y de pronto se abrió en miles y miles de direcciones diferentes. Hace 500 millones de años fue cuando ya la vida dio el paso del mar, donde estaba hasta entonces, a tierra, aquí. Y estos son los últimos 500 millones de años. He marcado en amarillo el momento en que ocurrió la extinción de los dinosaurios y de gran parte de las especies que había en la Tierra. Esta parte final, lo que es la rayita negra del gráfico, esa rayita negra, es lo que está aquí ampliado. Hace 6 millones de años aparece en la Tierra algo que se puede ver vagamente como humano. Vagamente. Los primeros homínidos. Hace 2 millones de años aparece algo más reconocible como un humano, el Homo erectus. Y el Homo sapiens no aparece hasta hace 200.000 millones de años. Perdón, 200.000 años. Si volvemos a ampliar esta parte final, tenemos aquí las pinturas de Altamira, hace 13.000 años. Tenemos aquí los primeros vestigios de escritura, hace 7.000 años, es la mitad del tiempo. Las pirámides se hicieron hace 4.500 años. Julio César vivió por aquí, hace unos 2.000 años. Y esto que está marcado en color violeta es el tiempo que ha transcurrido desde que tuvo lugar la revolución industrial y las primeras cosas que podríamos considerar una industria tecnológica. Fijaros lo que estamos viendo. La última porción de esta barra, que era esta rayita negra, de esta barra, que era esta rayita negra. Somos unos recién llegados. Dentro del
esquema temporal del universo, hemos aparecido en el último momento y nos creemos los reyes del mambo y creemos que nuestra vida es el centro del universo. Eso no es así. Sin embargo, nuestro avance tecnológico no cesa. Y aquí tenéis varias formas de presentarlo, tanto el avance en tecnología como el avance en población que le acompaña, directamente relacionado con él, porque más tecnología, más desarrollo industrial consigue mejorar la esperanza de vida de la población y garantizar que más personas lleguen a vivir. Y se puede extrapolar de estas ideas cómo puede ser el desarrollo tecnológico en los próximos años. Y se puede ver que el crecimiento es exponencial. En escasamente 30 años tendremos una tecnología que, ya sé que diréis que esto es totalmente subjetivo, pero bueno, que va a ser del orden de 1 millón de veces más desarrollado que lo que tenemos en este momento, en escasamente 30 años. Cambia a toda velocidad. Por eso os decía que cosa de 100, 150 años ya tendremos un avance tecnológico que nos permitiría hacer cositas, como hemos dicho antes. Bueno, y es el momento de pensar en que otras civilizaciones pueden encontrarse también con un desarrollo de ese estilo y encontrarse en diferentes soluciones. El primer científico que consideré esto se llamaba Kardashev, un ruso, que clasificó los posibles grados de desarrollo de una civilización extraterrestre en 3 niveles, 3 grados. El tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 1 era una civilización que manejase, gestionase una energía comparable con la que su estrella dejase sobre el planeta. En el caso de la Tierra, nosotros estamos gestionando con datos actuales, datos de 2019, una energía del orden de 1,8 por 10 a la 13 vatios, pero la que el Sol deja sobre la Tierra es 1,7 por 10 elevado a 17. O sea, el número es parecido, con solo fijarnos en los exponentes hay una diferencia de 4. 10 elevado a 4, 10.000 veces más energía recibimos del Sol de la que nosotros usamos. De ahí el interés de utilizar energía solar porque es muy abundante. Hay 10.000 veces más de la que necesitamos. Podemos usarla si somos capaces de desarrollar tecnologías adecuadas para aprovecharla bien. Bien, pero no estamos lejos. Un factor 10.000 en unos años se puede acercar. Así que estamos cerca de ser una civilización de tipo 1. Cerca evolutivamente, no estoy hablando del año que viene ni dentro de 5 años. Una civilización de tipo 2 es otra cosa. Porque una civilización de tipo 2 no es que coja el poquito de energía que llega a un planeta pequeño que está muy lejos de la estrella, sino que una civilización de tipo 2 es capaz de aprovechar prácticamente toda la energía de su estrella. La idea más curiosa al respecto es lo que se llama la esfera de Dyson, una idea que propuso un científico con este nombre, que consistiría en rodear a la estrella con una especie como de, ¿cómo decirlo?, tienda de campaña, que impida que se escape la radiación. Por dentro pueden ser paneles solares o lo que sea que aproveche la energía y así no habría ninguna energía de la estrella que se escapase. Aprovecharías toda. Hace unos pocos años se descubrió una estrella que tenía unas variaciones de luz muy peculiares y se pensó que estábamos viendo una esfera de Dyson en construcción. Luego hemos visto que de eso nada. Ya sabéis que, como decía Sagan, las afirmaciones más extraordinarias necesitan de pruebas muy extraordinarias. No basta con decirlo. Lo que sí es importante es que si ponemos como ejemplo a nuestro Sol, que emite una energía de 3,8 por 10 a la 26 vatios, esta energía, comparando con la que recibimos en la Tierra, números redondos, es 1.000 millones de veces más. Esa es otra historia, claro. Y ya, lo que sería la leche es una civilización de tipo 3, que no es que aproveche toda la energía de una estrella, sino que aprovecha toda la energía de una galaxia. Y si con los números que antes he presentado en la primera transparencia, pues estaríamos hablando de un nivel de energía tan enorme que sería como 1 billón, con B, de veces la del tipo 2. Por lo tanto, lejísimos de nosotros, claro. Pero esto es una clasificación, digamos, para hacer números, ¿no?, para que sepamos a qué nos podemos enfrentar. Vamos al aspecto 4. Supongamos que sí hay extraterrestres que están ahí, pero que no los detectamos. Bueno, ¿por qué podría ser? Pues como hemos dicho antes, podría ser que hayan desarrollado una tecnología que no conocemos. Entonces están mandándose mensajes, pero no los vemos. Es como si nunca has tenido una radio y alguien está hablando por radio. No puedes recibir ese mensaje porque tú no tienes radio. También podría ocurrir que esas civilizaciones no intenten comunicarse a distancia. ¿Qué pasaría si son gente que vive en un mundo
tipo Heidi, viven en su prado, cultivan el terreno, tienen ovejas y solo quieren hablar con su vecino en persona, no usan teléfonos ni comunicaciones. Pues que no les detectaríamos jamás. También podría ocurrir que nuestro planeta, que dentro de nuestra galaxia está más bien, digamos que no está en el núcleo, pero tampoco en la periferia lejana, estamos fuera del centro, hacia la periferia, pues podría ocurrir que esa zona de la galaxia en la que vivimos no sea una zona muy transitada. Normalmente cuando la gente va a dar un paseo, pues se va hacia el centro o se va a la playa, pero no sueles ir por los barrios periféricos a dar un paseo, salvo que sea tu barrio. Podría ocurrir algo así. De hecho, alguna expedición posible podría haber visitado la Tierra hace muchísimo tiempo. La escena que veíamos antes con esa fotografía de los simios, ¿os acordáis? La que os he puesto antes. La escena completa que os he dicho que la tenía por aquí para que la vierais, es esta. La presencia del monolito les había influido el conocimiento y tal, y están todos muy contentos porque ya saben usar huesos para golpear, cazar animales. Luego lo que hacen es golpear a los rivales para quedarse con el agua. Pero en principio, a ver, vuelve. Caray. A ver, aquí. Ay, que me tengo que poner las gafas porque no lo veo. Aquí. Bien, pues lo que os decía. ¿Cabe la posibilidad de que visitaran la Tierra hace mucho? Sí, podría ser, pero nadie estaba allí para contarlo, porque esos que estaban por ahí brincando no tomaron nota. Bueno, ¿qué más cosas podrían ocurrir? Pues a lo mejor es una cosa económica, a lo mejor no emiten señales al espacio porque les sale muy caro. Dinero manda, ¿no? Podría ser. O no emiten señales porque es peligroso. El cine de ciencia ficción nos tiene acostumbrados a ver especies extraterrestres que van a aniquilar humanos. Lo cierto es que como no tenemos ninguna experiencia con ningún ser extraterrestre, no sabemos cómo las gastan por ahí. Lo de que existan civilizaciones depredadoras, habrá quien diga, ¿cómo va a ser eso? No lo sabemos. La ciencia se basa en hechos y no tenemos ninguna experiencia, ni a favor ni en contra. Hay científicos que dicen que lo de andar mandando mensajes al espacio, que igual no es lo más prudente, que igual conviene primero estar callados y mirar a ver cómo se las gastan por ahí fuera antes de empezar a mandar mensajes. Más, podría ocurrir que sepan que estamos aquí, pero no quieren contactar con nosotros para evitarnos el shock cultural, como les pasó a los indios de América cuando llegaron los descubridores europeos. O podría ocurrir que sí saben que estamos aquí, pero nos quieren mantener una especie de reserva como objeto de estudio, para ver cómo evoluciona una civilización y así ellos saber cómo pudo evolucionar la suya. O mucho más posible, podría ocurrir que nuestra presencia sea absolutamente irrelevante para ellos, porque estarían tan avanzados que no nos consideran ni siquiera en la misma categoría. Por ejemplo, cuando un humano está alimentando lemures, pues te parecen simpáticos, les das de comer, les ves curioseando, pero ni por un momento se te ocurre pensar en que son coleguis. O aún peor, exagerando la diferencia, ¿alguno de vosotros se ha fijado en el último paseo por el campo cuántas hormigas ha pisado en ese paseo? No, ni lo piensas, ni lo miras. Son irrelevantes para nosotros. Pues quién sabe, podría ocurrir que tengamos un papel como ese en el esquema cósmico. Bueno, pero como os decía antes, ha habido intentos de comunicarse. En principio, esto que está en gris en este esquema, que son todas las longitudes de onda del espectro, las zonas que están en gris están bloqueadas por la atmósfera, así que si tú quieres mandar información desde el suelo, tienes que hacerlo o en la zona que ven los telescopios, en la luz visible, lo que ven nuestros ojos, o en esta ventana mucho más ancha de señales de radio. Así que las señales de radio son un buen candidato para ser usadas para mandar información. Pero en el cosmos hay muchas fuentes de señales que emiten ruido, que emiten señal y que no te interesan. Cuando se analiza todas las posibles fuentes de señal, resulta que la zona que tiene el nivel más bajo y donde por lo tanto tu señal va a destacar más, es la zona en la que emite el gas hidrógeno neutro. Mal dicho, no el gas, la molécula de hidrógeno, sino el átomo de hidrógeno neutro. Emiten una longitud de onda muy concreta, 1420 MHz,
longitud de onda 21 centímetros, y eso es muy interesante. Esa señal wow que antes os he enseñado era prácticamente a esa frecuencia. Por eso se pensó que tenía origen extraterrestre, que un extraterrestre hubiera pensado que esa era la frecuencia buena para mandar. Pero también es la frecuencia la que emite el hidrógeno. Bien, de hecho, en 1974 hubo ya un intento de enviar información al espacio. Desde el Observatorio de Arecibo, una antena gigante que llena un valle en Puerto Rico, 305 metros de diámetro, se mandó este mensaje que está codificado en bits, unos y ceros, los negros son los bits. Este es el esquema separado por colores para identificarlo, y aquí tenéis lo que representa cada una de estas cosas. Se supone que una civilización inteligente debería ser capaz de reconocer lo que quiere decir. Está construido de tal manera que solo se puede montar algo que tenga un poco de sentido organizándolo de esta manera, porque tiene 73 por 23, que son números primos, filas por columnas. Entonces se pueden poner 23 filas con 73 columnas o se pueden poner 23 columnas con 73 filas. Solamente de una manera queda coherente. Pero no está claro que realmente una civilización extraterrestre vaya a entenderlo. Y el mensaje se mandó hacia M13, un cúmulo globular, una agrupación de estrellas enorme con más de 100.000 estrellas, que es una especie como de satélite de nuestra galaxia, pero está muy lejos. Está a 25.000 años luz, y eso lo que quiere decir es que hasta dentro de 25.000 años no va a llegar el mensaje. Y además, como está lejísimos, extremadamente débil, no creo que lo detecten jamás. Y hemos mandado mensajes físicos, lo hemos mandado en placas, en las Pioneer 10 y 11, con el esquema de nuestro sistema solar mal dibujado en la trayectoria, y un esquema de cómo es la ubicación de la Tierra respecto a cuasares, a pulsares, fuentes de radiación que emiten de una forma muy concreta, y las señales indican el periodo de esas señales. Supuestamente esto es una especie de GPS galáctico para que quien lo encuentre sepa dónde estaba la Tierra cuando salió la nave. Como decíamos antes, a saber si eso es prudente. Y luego los discos de las Voyager, que llevan música grabada, y aquí vienen en la portada instrucciones de cómo montar un tocadiscos, entre comillas, para poder oírlo. Llevan sonidos de la Tierra, canciones, lenguajes. Una idea interesante. Bien, pero también estamos emitiendo señales al espacio sin quererlo. ¿Por qué? Porque emitimos señales de radio, señales de televisión y señales de radar. Como las antenas emiten a las cercanías, emiten sobre todo en dirección tangente, y la Tierra va rotando, de forma que estas direcciones van barriendo el espacio. Las zonas donde más emisiones hay, lo tenéis marcado aquí en color, son Estados Unidos, Europa y la parte de Japón-Australia. Y lo que tenemos es cómo va apareciendo, subiendo y bajando la señal que emitimos, y aquí tenéis cómo va subiendo con los años la cantidad total de energía de radio que mandamos al espacio. Y ya está muy lejos, porque ya hace 80 años que mandamos el primer mensaje. Así que, ¿hasta dónde ha llegado esa información? Esto es una imagen artística de nuestra galaxia, con su barra central. Nosotros estamos aquí, ese puntito que está en el centro. El círculo rojo señala las estrellas más lejanas, que podemos ver cuando salimos por la noche a mirar el cielo, que es la primera cosa que he dicho hoy. Hay objetos más lejanos que podemos ver, pero no son estrellas. La galaxia de Andrómeda, los cúmulos globulares. Pues bien, aquí lo tenéis ampliado. La línea de trazos es la línea roja. Nuestras señales de radio y televisión solo se han apartado de nuestro Sol ese circulito de color azul. Escasamente no llega a 200 años luz de distancia. Y cuanto más lejos, más débil, más difícil distinguir esa señal del ruido. No obstante, se está alejando esa información, y algún día quizás alguien tenga la capacidad de encontrarla y reproducirla. Así que podría ocurrir que nos encontremos con algunos extraterrestres dentro de unos años viendo un programa absolutamente pasado de moda de la televisión, como ese que tenéis ahí. Y esta problemática que estamos tratando en esta charla del posible contacto es lo que aparece también reflejado en la película Contact de 1997. Bien, pues con esto termino. Espero haber dejado claro los diferentes aspectos que permiten atacar esa paradoja de Fermi, y por supuesto quedo a disposición de cualquier pregunta que queráis hacerme. No. A ver.
¿No? A ver. ¿Se oye? Se te oye a ti, no al micrófono. Se oye a mí, no al micrófono. ¿Cómo hay que hacer el streaming si no claro. entra en el micrófono? A ver, ahora vamos. Vamos a ver, empezamos con las preguntas. Por favor, levanten la mano y no se olviden, si van a preguntar, de antes activar el micrófono y hablar en el micrófono que tienen delante para que se oiga en el streaming. Entonces, empecemos a ver, ¿quién tiene alguna pregunta? Bueno, o sea, a ver, pero active el micrófono, por favor, ¿eh? Sí, hay un botoncito blanco. Ahora, ¿se oye? Sí, puede girarlo. Acercarme un poco. No, es solamente de todos esos contactos que se ha dicho antes, que pues, poco menos que eran cosas fantasiosas, ha habido contactos que los han visto personas preparadas, profesionales, militares, pilotos. Entonces, ¿todo eso está totalmente descartado? El problema es, a ver, el método científico consiste en obtener unos datos de una forma experimental y analizarlos. El científico los interpreta, presenta su trabajo a los demás científicos. Los demás científicos pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las conclusiones y muchas veces, para salir de dudas, vuelven a coger las mismas experiencias y las reanalizan. O hacen una experiencia nueva que explore otra faceta del mismo problema para intentar ver si eso era cierto o no era cierto. El problema con ese tipo de experiencias es que, como ocurren, son irrepetibles. Entonces, yo el otro día iba el martes por el camino que va por detrás de la tapia allí y vi de pronto una luz en el cielo que hizo una zeta y luego subió rápidamente. ¿Quién lo ha visto? Esa persona que dice que lo ha visto. ¿Alguien puede comprobarlo? No. ¿Alguien le acompañaba y vio lo mismo? No. De pronto alguien dice, yo vi una cosa parecida y la graba con el móvil. Luego ves en el móvil y lo que ves es que es uno con una bengala haciendo zetas, porque chistosos hay en todos sitios. Entonces el problema es la falta de comprobación. Por eso la ciencia no lo admite. No está diciendo que mientan o que no mientan, sino que eso es incomprobable. A ver, sí, pero el micro, eso es. No, botón. Ahora sí. Recientemente el ejército americano, había unos militares americanos han manifestado de que han visto maniobras raras en el cielo. ¿Te suena el concepto OVNI, objeto volante no identificado? Sí. Pues eso, objeto volante no identificado. ¿Qué saben? Que no saben lo que era. Bien, pero que hacían maniobras raras. Vamos. Eso es. ¿Pero qué era? Vamos a ver, hay 3 casos, perdona que me meta. No, tranquilo. Cogiendo las 2 cuestiones que han dicho. Todos los estudios serios que se han hecho, empezando por un informe que se llama el informe Condon de 1969 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, analizando casos desde 1947, y el GEPAN francés ha hecho estudios, han llegado a la conclusión de que hay un 2%, como mucho, de casos inexplicados. Inexplicados, o sea, no quiere decir que haya nada que... Inexplicados puede ser por falta de datos, porque yo digo que estoy mirando al norte y en realidad estaba mirando al este y no pueden identificar que es una estrella, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo dicen el GEPAN, lo dicen organizaciones ufológicas y lo dice gente que en principio creía en ello. Pero es más, cuando comparan los objetos volantes identificados, el 98%, el color, la forma, la hora a la que se ven, las evoluciones que hacen, con los objetos volantes no identificados, ese 2%, no encuentran diferencias objetivas entre uno y otro. Luego quiere decir que si tengo garbanzos y no garbanzos, pero no se diferencian, todos son garbanzos. Eso por un lado. Por el otro lado, los fenómenos estos que habla el ejército, en concreto es la Marina estadounidense, que han tenido lugar en California, ha habido un sesgo bastante sensacionalista del New York Times y de otra prensa americana, y ha habido un sesgo interesado. Los militares ahora mismo no llaman a esos objetos ovnis. Y además no los llaman ovnis, y dicen por qué no los llaman ovnis, porque no quieren que se confunda con el fenómeno ovni. Claro. Que consideran una cosa superada de mitad del siglo. Los llaman UAPs, fenómenos aéreos inexplicados. ¿Y por qué les preocupan?
porque piensan que son drones de potencias extranjeras y los han pillado sobrevolando instalaciones militares. Hay los análisis que se han hecho en concreto del vídeo de la persecución en el que el objeto sale disparado, que ha salido por todas las televisiones, demuestran lo siguiente. La nave, el avión va volando, el caza, y va siguiendo una luz. Y la cámara del caza va siguiendo esa luz. Y en el momento en el que el objeto sale disparado, no es que el objeto haya salido disparado, es que el piloto para la cámara y entonces pierde el objeto. Y ha habido otros análisis que han demostrado que son aviones. Y ya no me meto más, perdona. No, correcto. Entonces, la diferencia fundamental es esa. Son objetos que amenazan la seguridad nacional. Y los llaman UAPs. Fíjese, ya verá cómo los llaman UAPs. Lo que pasa es que aquí hablamos de ovnis y automáticamente nos vienen esos cuatro. Yo voy a aprovechar para meter mano ya aquí. Pues venga. A mí, yo cuando estábamos ahí viéndolo desde atrás, cuando veo el disco de las Pioneers, el disco de las Voyager, no me acuerdo. Voyager. Claro, nos parecía súper moderno en el 77. Claro. O sea, estamos mandando... dentro de poco va a ser como haber mandado un chopping tool, una piedra de los de Atapuerca, ¿no? Sí, entonces, ahí hay un problema evidente, ¿no? Que cuando mandamos las cosas, pensamos que, de verdad, dentro de 10.000 años va a haber alguien con un disco. Pero ese es el problema, es que lo mandamos con la tecnología a punta en cada momento, pero la tecnología, al menos entre nosotros, cambia con tal rapidez, me parece que nos echan. Sí, lo que te decía, que cambia tan deprisa la tecnología que se va quedando anticuada, pero por momentos. Y de acuerdo con esa gráfica que os he mostrado de la evolución tecnológica, va a ser todavía más rápido. Entonces, no hay más que pensar en los que tenemos un poco de edad, lo que hemos visto, por ejemplo, con ordenadores. Yo cuando vi los primeros ordenadores, lo de los discos de bobinas de cintas he visto otros que se programaban con tiras de papel con agujeritos. He visto luego los discos flexibles, aquellos así grandes de 5 pulgadas y cuarto, luego los más pequeñitos, luego los discos CD, luego las memorias estas de bolsillo. Y además, cada vez que surge uno de estos sistemas nuevos, el anterior automáticamente desaparece, queda barrido. Y eso para los que tienen que conservar el registro histórico, la información a lo largo del tiempo, es un problemón. Un problemón. Ya para acabar, y te hago, como nadie quiere preguntar, te hago yo otra más. Venga. Claro, eso en los cambios en almacenamiento, por ejemplo, de que has hablado, ¿no? Sí. Pero claro, estamos enviando ondas de radio y puede que eso sea como intentar hablar con Tam-Tam, con una civilización. Dejando al lado todas las dimensiones de tamaño y de tiempo del universo. Sí. Claro, estamos hablando con Tam-Tam con ellos, ¿no? Vuelvo a lo que decíamos antes. Estamos haciendo un montón de extrapolaciones de una única experiencia que es la nuestra. Solo tenemos una experiencia de cómo ha nacido la vida en la Tierra, solo tenemos una experiencia de cómo evoluciona una civilización. No podemos saber cómo va a ser en otro sitio. De hecho, siempre pintamos a los extraterrestres con aspecto humanoide, siempre. 2 ojitos, una nariz, que tienen que ser simétricos, se puede argumentar, pero ¿por qué tienen que tener un ojo? Las arañas tienen 8. Sí. ¿Me explico? Esa película titulada La llegada, que muestra unos extraterrestres que parecen calamares, tiene su puntito, porque como os decía antes, los pulpos en la Tierra son muy inteligentes. Y si en otro planeta unos pulpos han desarrollado una cultura y una inteligencia y una civilización. Vale. Pues bueno, yo les pido que le den un fuerte aplauso, por favor, que ha estado, como siempre, muy interesante, José Félix. Y solo me queda agradecerles que hayan estado aquí y recordarles que el jueves próximo Itziar Laca, lingüista y directora del grupo de investigación La Mente Bilingüe de la Universidad del País Vasco, nos hablará de comunicación con extraterrestres. Nos entenderíamos, es decir, avanzamos un paso, nos llega el mensaje, nos entenderíamos. Si pueden entrar en la sala me alegraré mucho, si no pueden entrar me alegraré mucho también, entre comillas, pero les animo a que si tienen problemas vayan al streaming, que se ve muy bien, hemos estado viéndolo por detrás por streaming. Es de muy alta calidad. Muy alta calidad, muchas gracias, y luego posiblemente en algún momento subiremos las conferencias. Gracias.